Sudáfrica, 1890. Una misión católica esconde un secreto. Algo se arrastraba entre sus paredes. Algo que hablaba en lenguas muertas. Algo que no era humano. Clara Germana Selle solo quería rezar, pero las sombras querían usarla. Esta es la historia que la Iglesia quiso borrar. Recuerda sus palabras y no mires atrás. En los confines de la historia, oculto entre los pliegues del tiempo, yace un relato tan perturbador como enigmático. Un caso que desafió la razón, que sacudió los cimientos de una comunidad y que inexplicablemente fue condenado al olvido. Esta es la historia de Clara Germana Selle, una joven cuya vida se entrelazó con fuerzas oscuras en la Sudáfrica de finales del siglo XIX. Un episodio que, de no ser por unos pocos registros dispersos, habría desaparecido para siempre de la memoria colectiva. Pero hoy rescatamos del abismo este misterio para desentrañar sus secretos y preguntarnos ¿qué sucedió realmente con Clara Germana Selle? Corría la década de 1890 en Natal, una colonia británica en lo que hoy conocemos como Sudáfrica. La región, marcada por tensiones políticas y culturales, era un crisol de tradiciones africanas y la influencia europea. En este escenario, una joven de origen zulú, Clara Germana Selle, vivía una existencia aparentemente ordinaria. Trabajaba como sirvienta en una misión católica, donde las monjas se encargaban de su educación y bienestar. Clara era descrita como una muchacha tranquila, devota, sin ningún indicio de lo que estaba por desencadenarse. Pero todo cambió un día, sin previo aviso, cuando alguien tomó control de su cuerpo y su mente. Los primeros síntomas fueron sutiles, casi imperceptibles. Clara comenzó a mostrar un comportamiento errático. Hablaba en lenguas desconocidas, lenguas que ninguna persona sin educación debería conocer, idiomas antiguos, palabras guturales que parecían surgir de las profundidades de un abismo. Las monjas, atónitas, observaban cómo la joven que conocían se transformaba ante sus ojos. Su voz cambiaba, adoptando tonos que no le pertenecían, a veces graves y otras estridentes, como si múltiples entidades lucharan por expresarse a través de ella. Pronto, los fenómenos se intensificaron. Clara desarrolló una fuerza sobrehumana, desafiando las leyes de la física. Testigos afirmaron que era capaz de levantar muebles pesados con una sola mano, arrojarlos contra las paredes como si fueran plumas. Su cuerpo se retorcía en posiciones imposibles, articulaciones girando en ángulos antinaturales, como si su esqueleto ya no estuviera sujeto a las limitaciones humanas. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Aquellos que la miraban de cerca juraban que sus pupilas se dilataban hasta cubrir casi todo el iris, dejando apenas un anillo blanco fantasmal. Y en esos momentos no había duda. Quien miraba desde dentro de Clara no era Clara. Las monjas, desesperadas, recurrieron a la única autoridad que creían capaz de enfrentar semejante horror: la Iglesia. Fue así como un sacerdote, cuyo nombre se ha perdido en los registros, llegó a la misión para evaluar el estado de la joven. Lo que presenció lo dejó sin aliento. Clara no solo hablaba en lenguas, sino que respondía a preguntas en latín, un idioma que nunca había aprendido. Peor aún, cuando el sacerdote intentó rezar, ella reaccionó con una violencia inusitada. Gritó blasfemias, escupió, y en un momento escalofriante, su voz se desdobló en un coro de susurros.
como si decenas de voces hablaran al unísono desde su garganta. El sacerdote no tuvo duda. Clara Germana Selle estaba poseída. Pero esta no era una posesión cualquiera. Los casos documentados de posesión demoníaca, como el famoso exorcismo de Anneliese Michel o el aún más antiguo caso de Loudoun, seguían ciertos patrones reconocibles. Sin embargo, lo que ocurría con Clara desafiaba todo lo conocido. Los demonios que la habitaban, porque pronto quedó claro que no era uno, sino varios, parecían tener un conocimiento profundo de la misión, de las vidas privadas de las monjas e incluso de eventos futuros. Predijeron muertes, revelaron secretos inconfesables y, en un giro macabro, comenzaron a burlarse de los rituales sagrados, repitiéndolos al revés con una precisión aterradora. Mientras tanto, Clara, la verdadera Clara, parecía perdida en su propio cuerpo. En raros momentos de lucidez, suplicaba ayuda, llorando, rogando que la liberaran de aquella pesadilla. Pero estos instantes de claridad eran cada vez más escasos, ahogados por las entidades que la habían secuestrado. La pregunta que todos se hacían era inevitable. ¿Por qué ella? ¿Qué había desencadenado esta maldición? Algunos murmuraban que Clara había profanado un lugar sagrado zulú, otros que había sido víctima de un hechizo de venganza. Pero había una teoría más siniestra, una que conectaba su posesión con los traumas no resueltos de la colonización, con el dolor de un pueblo oprimido, manifestándose a través de ella. Sea cual fuera la verdad, una cosa era clara. El caso de Clara Germana Selle era único, y su resolución, si es que la hubo, quedaría grabada en los anales de lo inexplicable. Pero esto es solo el comienzo, porque lo que ocurrió después, los rituales de exorcismo, los fenómenos sobrenaturales que escalaron hasta lo insoportable y el destino final de Clara, eso es una historia que apenas estamos empezando a contar. La misión católica donde Clara Germana Selle vivía ya no era un lugar de paz, sino un escenario de terror. Las monjas, acostumbradas a la serenidad de la oración y el trabajo devoto, se encontraban ahora atrapadas en una pesadilla de la que no podían despertar. Las celdas, antes iluminadas por la luz tenue de las velas, ahora albergaban sombras que se movían por voluntad propia, susurrando palabras ininteligibles en los pasillos vacíos, y en el centro de todo, Clara, o lo que alguna vez había sido Clara, se retorcía en agonía, su cuerpo convertido en un campo de batalla entre lo humano y lo que ya no podía llamarse de este mundo. El sacerdote que había sido enviado para evaluar a Clara no tardó en darse cuenta de que estaba frente a algo que superaba su comprensión. No era un simple caso de histeria, como algunos sugerían con escepticismo. Tampoco era una enfermedad mental, aunque los síntomas pudieran confundirse con los de la locura. No, esto era diferente. Esto era antiguo. Y lo más inquietante, parecía estar empeorando con cada intento de intervención espiritual. Decidió entonces que era necesario llevar a cabo un exorcismo formal, siguiendo los ritos establecidos por la Iglesia, pero antes debía documentar todo lo que estaba presenciando, pues sabía que este caso, de alguna manera, podría cambiar para siempre la forma en que se entendían estos fenómenos. Fue así como comenzaron los primeros intentos de liberar a Clara de las fuerzas que la poseían. El ritual, realizado en una pequeña habitación consagrada, debía ser un acto de fe, una batalla entre lo divino y lo demoníaco. Sin embargo, desde el primer momento, quedó claro que los entes que habitaban a Clara no tenían intención de abandonarla sin luchar.
Apenas el sacerdote comenzó a recitar las oraciones en latín, la joven se convulsionó con violencia, su cuerpo arqueándose sobre la cama, como si una corriente eléctrica la atravesara. Su voz, distorsionada, gritó palabras en una lengua desconocida, gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra. Pero lo más aterrador fue cuando, de repente, cesó toda resistencia y Clara se sentó lentamente, con una sonrisa que no pertenecía a una adolescente, sino a algo mucho más viejo, mucho más cruel. ¿Crees que con tus palabras banales puedes echarnos?, preguntó con un tono burlón, como si el mero intento del sacerdote fuera un chiste. Ella nos pertenece, y tú no sabes con qué estás lidiando. El sacerdote, aunque conmocionado, continuó. Pero entonces sucedió algo que lo dejaría paralizado. Clara, sin tocarlo, lo levantó del suelo y lo arrojó contra la pared con una fuerza sobrenatural. Los testigos que observaban desde la puerta juraron haber visto, por un instante, una figura oscura, como una silueta de humo negro, desprenderse de la joven antes de que el sacerdote cayera al suelo, inconsciente. El mensaje era claro. Esto no era una posesión común. Esto era algo más poderoso, más arraigado. Mientras el sacerdote se recuperaba, las monjas intentaron contener a Clara, pero era inútil. En un momento, su cuerpo flotó sobre la cama, suspendido en el aire, mientras reía con una risa que helaba la sangre. Otras veces lloraba lágrimas de sangre y en ocasiones su piel desarrollaba marcas, como si garras invisibles la estuvieran rasgando desde dentro. Los fenómenos ya no se limitaban a ella. Objetos se movían solos, las cruces en las paredes se invertían y un olor a azufre impregnaba el aire cada vez que las entidades se manifestaban con mayor intensidad. Fue entonces cuando llegó un nuevo personaje a esta historia, un misionero que había escuchado rumores del caso y que, según decían, tenía experiencia en rituales de liberación en otras partes de África. Este hombre, cuyo nombre también se ha perdido en el tiempo, traía consigo no solo el conocimiento de los ritos católicos, sino también una comprensión de las tradiciones espirituales locales. Porque había una pregunta que nadie había formulado aún. ¿Y si lo que poseía a Clara no era un demonio en el sentido cristiano, sino algo más antiguo, algo que pertenecía a esas tierras mucho antes de que llegaran los colonizadores? El misionero, tras observar a Clara, hizo algo inesperado. En lugar de recitar pasajes bíblicos, comenzó a hablar en una mezcla de latín y palabras en lengua zulú, como si estuviera negociando, o tal vez desafiando, a lo que fuera que habitaba en la joven. La reacción fue inmediata. Clara gritó, pero esta vez no con rabia, sino con algo que parecía miedo. «No puedes echarnos», aulló, pero su voz sonaba menos segura ahora. «Ella nos dio permiso». Esa frase, «ella nos dio permiso», resonó en la habitación como un trueno. ¿Qué significaba? ¿Había Clara, consciente o inconscientemente, invitado a estas entidades a entrar en su vida? ¿O era solo otro truco de los demonios para sembrar confusión? El misionero no se detuvo, continuó con su enfoque, combinando lo sagrado con lo ancestral, como si estuviera atacando desde dos frentes. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, Clara retrocedió, literalmente. Su cuerpo, que hasta entonces había desafiado toda lógica, se encogió, como si las fuerzas que la poseían estuvieran siendo arrinconadas.
Pero era demasiado pronto para celebrar, porque lo que sucedió después demostraría que las entidades dentro de Clara no se rendirían tan fácilmente. En un último acto de desafío, la joven abrió la boca y, en un grito que no era humano, pronunció una palabra que nadie entendió en ese momento, pero que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Una palabra que, según algunos, era un nombre. Y entonces todo se detuvo. Clara colapsó, inconsciente. La habitación quedó en silencio. Pero la calma era engañosa, porque aunque el primer asalto había terminado, la guerra distaba mucho de haber concluido, y lo peor, lo verdaderamente aterrador, estaba por venir. Porque ahora las entidades ya no solo habitaban a Clara, habían comenzado a extenderse. El silencio que siguió al colapso de Clara fue engañoso, una frágil calma antes de una tormenta que se avecinaba con furia renovada. La joven yacía inconsciente, su respiración superficial, como si algo dentro de ella se estuviera reorganizando, preparándose. Las monjas, exhaustas pero aliviadas por el cese temporal de los fenómenos, se apresuraron a cuidar de ella, ignorando las advertencias del misionero, quien observaba con ojos llenos de inquietud. Él sabía lo que ellos no, que los demonios, o lo que fuera que habitaba en Clara, no se habían ido, solo estaban esperando. Y entonces, como si una mano invisible hubiera accionado un interruptor, el infierno se desató de nuevo. Clara despertó con un grito que perforó los corazones de todos los presentes. Pero esta vez no era solo su voz la que resonaba. Era como si docenas de personas gritaran a través de ella, un coro de agonía que venía de algún lugar fuera de este mundo. Sus ojos, ahora completamente negros, sin rastro de blanco, escudriñaron la habitación con una inteligencia que no era humana. Cuando habló, lo hizo con una voz quebrada en múltiples tonos, como si varias entidades intentaran hablar al mismo tiempo. «No pueden protegerse», murmuró, y en ese momento las velas de la habitación se apagaron al unísono, aunque no había corriente de aire. «Todos caerán». Fue entonces cuando el verdadero horror comenzó a extenderse más allá de Clara. Una de las monjas más jóvenes, la hermana María, comenzó a temblar sin control. Sus compañeras intentaron sujetarla, pero fue inútil. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir sus iris, y cuando abrió la boca, la voz que emergió no era la suya, era idéntica a la de Clara. «Uno por uno», dijo la hermana María, con esa sonrisa grotesca que ahora les resultaba tan familiar, «hasta que no quede nadie para recordar su nombre». El misionero, comprendiendo la gravedad de lo que ocurría, actuó con rapidez. Sacó un crucifijo y una botella de agua bendita, rociando a la monja mientras recitaba una oración en latín. La reacción fue violenta. La hermana María gritó, como si el agua la quemara, y cayó al suelo convulsionando. Pero cuando todo parecía haber terminado, Clara se rió, una risa burlona que heló la sangre de todos. «¿Crees que es tan fácil?», preguntó, inclinando la cabeza en un ángulo imposible. «Somos más de lo que crees, y hemos estado aquí mucho antes de que tu Dios pisara estas tierras». Esas palabras resonaron como una revelación aterradora. Por primera vez, el misionero dudó. ¿Estaban lidiando con demonios cristianos o con algo más antiguo, algo arraigado en la tierra misma? Los días siguientes fueron un torbellino de terror. Las posesiones se extendieron como una plaga. 3 monjas más comenzaron a mostrar los mismos síntomas que Clara. Hablaban en lenguas desconocidas,
Sus cuerpos se retorcían con fuerza sobrehumana y sus ojos reflejaban una presencia que no era la suya. La misión, otrora un lugar de paz, se convirtió en un manicomio de gritos y sombras danzantes. Las cruces en las paredes se volvían al revés cada mañana. Los alimentos se pudrían en cuestión de segundos y un frío imposible se apoderaba de las habitaciones sin explicación. Pero lo más perturbador fueron los mensajes. En medio del caos, las entidades comenzaron a revelar secretos que nadie más podía saber. Hablaban de pecados ocultos de las monjas, de muertes que habían sido silenciadas, de niños enterrados en secreto. Una de las monjas poseídas, la hermana Gabriela, señaló al sacerdote y, con una voz que no era la suya, le recordó un pecado de su pasado, algo que él creía enterrado para siempre. El sacerdote palideció y por primera vez el miedo en sus ojos fue más fuerte que su fe. «¿Ves?», susurró Clara desde su rincón, donde estaba atada para evitar que lastimara a alguien. «Nadie aquí es inocente y por eso nadie puede detenernos». El misionero, sin embargo, no se rindió. Sabía que tenían que intentar algo más drástico. Reunió a los pocos que aún no habían sido afectados y les explicó su teoría. Lo que sea que poseía a Clara no era un solo espíritu, sino una legión. Y no eran demonios comunes, sino algo vinculado a la tierra, a las tradiciones que habían sido suprimidas. Si querían liberar a Clara y a las demás, tendrían que enfrentarse a estas entidades en su propio terreno. Con la ayuda de un anciano de la comunidad zulú que conocía los rituales antiguos, el misionero preparó una ceremonia que combinaba el exorcismo católico con un ritual de purificación africano. Era un acto desesperado, quizás incluso herético a los ojos de la iglesia, pero era su única esperanza. La noche en que realizaron el ritual fue la más larga que cualquiera de ellos recordaría. Clara y las monjas poseídas fueron llevadas al centro de un círculo trazado con cenizas y sal. El misionero y el anciano zulú comenzaron sus cánticos, uno en latín, el otro en una lengua ancestral. Las reacciones fueron inmediatas. Las poseídas gritaron como si estuvieran siendo quemadas vivas. Clara forcejeó contra sus ataduras, su cuerpo arqueándose hasta que los huesos crujieron. «No tienes derecho», aulló Clara, pero su voz sonaba distorsionada, como si se estuviera debilitando. «Esta tierra es nuestra». El anciano zulú, sin inmutarse, continuó su invocación. Y entonces algo cambió. El aire se volvió pesado, como si una presencia inmensa hubiera entrado en la habitación. Las velas parpadearon y por un momento todos vieron algo. Sombras que se alzaban sobre las paredes, figuras que no eran humanas observando. Y entonces, con un último grito desgarrador, Clara cayó al suelo, inconsciente. Las monjas poseídas colapsaron una tras otra. El silencio que siguió fue absoluto. Había funcionado. Nadie se atrevía a respirar. Pero cuando Clara abrió los ojos, por primera vez en semanas, no había negrura en ellos. Solo confusión, miedo y humanidad. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz quebrada. Por un instante, todos creyeron que la pesadilla había terminado. Pero entonces, desde las profundidades del corredor, una risa resonó. Alguien más estaba ahí, y esa risa no era humana. El alivio que había florecido por un fugaz instante se congeló en el aire, convertido en puro terror por esa risa que reverberó desde las sombras del corredor.
Todos giraron hacia el sonido, pero no había nadie allí, solo un vacío oscuro que parecía respirar, como si las paredes mismas estuvieran vivas, observando. Clara, ahora consciente pero demacrada, se aferró al misionero con manos temblorosas. «No se han ido», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Solo se han escondido». Y entonces las velas se apagaron otra vez. En la oscuridad algo se movió. No era un sonido, ni una figura discernible. Era una presencia, como si el aire se hubiera espesado de repente, cargado con una energía que erizaba la piel. Alguien gritó, pero el grito fue ahogado por un crujido sordo, como huesos rompiéndose a lo lejos. Cuando las velas volvieron a encenderse, solas, sin que nadie las tocara, una de las monjas ya no estaba entre ellos. La hermana Margarita, quien momentos antes había estado rezando en un rincón, había desaparecido. Solo quedaba un rastro de algo oscuro y húmedo en el suelo, como si algo la hubiera arrastrado fuera de la habitación. El pánico estalló. El misionero intentó calmar a los presentes, pero hasta él sentía que la cordura se les escapaba entre los dedos. El ritual había funcionado, pero no del todo. Habían subestimado a las entidades. Estas no eran simples sombras a las que se pudiera expulsar con oraciones y símbolos sagrados. Eran algo más profundo, más arraigado, algo que había estado allí mucho antes de que los primeros misioneros pisaran África. Clara, entre sollozos, comenzó a hablar. «Ellos me dejaron ver», murmuró, su voz quebrada por el miedo. «Vi cosas, lugares bajo la tierra, túneles, rostros que no eran rostros». El anciano Zulú, hasta ahora en silencio, asintió lentamente. «Los que estaban aquí antes», dijo con gravedad, «los que duermen, pero no están muertos». Una pregunta flotó en el aire, pero nadie se atrevió a formularla. Habían despertado algo que nunca debió ser perturbado. Mientras tanto, afuera, la noche se había vuelto anormalmente silenciosa. Ni un solo sonido de insectos, ni el viento entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Fue entonces cuando encontraron a la hermana Margarita, o más precisamente, lo que quedaba de ella. Su cuerpo yacía en el jardín de la misión, tendido boca arriba bajo la luna. Sus ojos estaban abiertos, pero no reflejaban la luz. Eran opacos, como vidrios empañados. Y en su pecho, marcado con una precisión escalofriante, había un símbolo. No era una cruz invertida, ni ningún signo conocido por el sacerdote. Era algo más antiguo, más abstracto, como un lenguaje olvidado tallado en la carne. El mensaje era claro. Esto no había terminado. El misionero, con manos temblorosas, examinó el símbolo. En algún lugar de su memoria resonó un recuerdo lejano, algo que había leído en textos prohibidos, en manuscritos que hablaban de entidades que no tenían nombre, porque los nombres les daban poder. «Tenemos que irnos», dijo de pronto, alzando la vista. «Todos. Ahora». Pero era demasiado tarde. Las puertas de la misión, que habían estado abiertas, se cerraron de golpe. No por el viento, pues no había brisa alguna. Fue como si manos invisibles las hubieran empujado. Y entonces, desde los rincones más oscuros del edificio, comenzaron a emerger cosas. No eran sombras, tampoco fantasmas. Eran como reflejos distorsionados de personas, pero sus movimientos eran erráticos, espasmódicos, como marionetas cuyos hilos hubieran sido cortados.
avanzaban lentamente, arrastrándose por las paredes, deslizándose por el suelo, y en sus cabezas, donde deberían estar los rostros, solo había vacío. Clara gritó: «Son los mismos que vi, los de bajo tierra». El misionero agarró su crucifijo, pero esta vez no hubo reacción. Las figuras continuaron acercándose, imperturbables. El anciano Zulú, en cambio, comenzó a cantar en voz baja, una melodía que sonaba a advertencia y a plegaria al mismo tiempo. Por un momento, las criaturas vacilaban, como si el sonido les causara dolor, pero no se detuvieron. Una de las monjas, en un acto de desesperación, corrió hacia una de las figuras con un rosario en la mano. Nunca llegó a tocarla. En el instante en que estuvo a un paso de distancia, la figura alzó lo que debería haber sido un brazo y algo se movió bajo su piel. Algo que no era hueso ni músculo. Algo que serpenteaba. La monja gritó cuando el brazo se alargó de manera imposible, envolviéndole el cuello como una serpiente. Luego, con un movimiento rápido y brutal, su cabeza giró 180 grados. El crujido resonó en el silencio. Fue la señal para el caos. Todos corrieron, pero no había a dónde ir. Las puertas no cedían. Las ventanas parecían selladas por una fuerza invisible. Las figuras avanzaban cada vez más, y ahora sus cuerpos comenzaban a cambiar, a retorcerse en formas que el ojo humano no podía comprender. El misionero, en un último acto de desesperación, agarró a Clara del brazo. «Hay otra salida», le gritó al anciano Zulú. «El sótano». El anciano asintió, entendiendo al instante. Si estas criaturas venían de bajo tierra, quizás, solo quizás, el camino para escapar de ellas estaba aún más abajo. Mientras las figuras se acercaban, el grupo sobreviviente, el misionero, Clara, el anciano y 2 monjas, corrió hacia la trampilla que llevaba al sótano. Bajaron los escalones a ciegas, tropezando en la oscuridad. Pero lo que encontraron abajo no era un refugio. Era otra puerta, una puerta que nadie recordaba haber construido, y estaba entreabierta. Desde el otro lado, un susurro los llamó por sus nombres, uno por uno, como si quien o lo que fuera que estuviera allí los hubiera estado esperando todo este tiempo. Y entonces, Clara, con una voz que no era del todo suya, dijo algo que los heló hasta la médula. «Ellos quieren que entremos». El misionero miró hacia atrás, hacia las escaleras. Las figuras ya estaban allí, descendiendo lentamente. No había elección. Con un suspiro dio un paso al frente y cruzó el umbral. Lo que ocurrió después, ninguno de ellos lo recordaría con claridad. Solo fragmentos, luces que no iluminaban, sonidos que no eran sonidos, la sensación de caer sin fin. Y en medio de todo, una voz antigua y fría que decía una sola palabra, un nombre, el suyo. Cuando despertaron, estaban afuera, en el bosque cercano a la misión. Amanecía. No había rastro de las figuras, ni de la puerta, ni del sótano. Pero algo había cambiado. Clara ya no lloraba, ya no temblaba, sonreía, y en sus ojos, si uno miraba con atención, podía verse un destello de algo que no pertenecía a este mundo. El misionero lo vio y supo en ese momento que no habían escapado, solo les habían permitido salir, por ahora, porque el juego no había terminado y la última pieza aún no había caído. El amanecer no trajo consigo la paz que esperaban. El sol se alzó sobre la misión con una luz fría, como si temiera iluminar demasiado lo que había ocurrido allí. Clara, el misionero
El anciano Zulú y las dos monjas supervivientes se encontraron a medio kilómetro del edificio, desorientados, sin memoria clara de cómo habían llegado allí. Solo recordaban fragmentos, la puerta que no debería existir, la oscuridad que los había engullido y esa voz susurrando un nombre que ninguno podía pronunciar sin que un escalofrío les recorriera la espalda. Pero lo más inquietante era Clara. Ya no parecía asustada. Caminaba con una tranquilidad sobrenatural, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. Cuando el misionero le preguntó qué recordaba, ella solo sonrió, una sonrisa demasiado serena, demasiado sabia para una joven de su edad, y respondió con palabras que no eran suyas. Todo está como debe estar. El misionero sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por un temblor físico, sino por la certeza de que algo había cambiado para siempre. Clara no estaba curada. Algo dentro de ella se había reordenado, como si las entidades que la poseían hubieran llegado a un acuerdo, un pacto que ninguno de los presentes podía comprender. Decidieron regresar a la misión, aunque cada paso les costaba un esfuerzo sobrehumano. El lugar parecía intacto, pero el silencio era opresivo. No había rastro de los cuerpos de las monjas fallecidas. No había sangre ni señales de lucha. Era como si el edificio se hubiera resetado, borrando toda evidencia de la noche anterior. Solo un detalle los detuvo en seco. En la pared principal, donde antes colgaba un crucifijo, ahora había un símbolo tallado en la madera. El mismo símbolo que habían visto en el pecho de la hermana Margarita. El anciano Zulú retrocedió murmurando una oración en su lengua. El misionero, por primera vez desde que todo comenzó, sintió que su fe crujía, porque entendió en ese momento que no habían ganado. Ni siquiera habían sobrevivido por sus propios medios. Habían sido dejados ir, como un mensaje, como una advertencia. Clara, mientras tanto, se acercó al símbolo y extendió una mano, como si fuera a tocarlo. No, la detuvo el misionero, pero su voz sonó insignificante, como un susurro en medio de una tormenta. Ella lo miró y por un instante sus ojos reflejaron algo que no era humano, una profundidad abismal como un pozo sin fondo. Ellos solo quieren que recordemos, dijo, que esta tierra nunca fue nuestra. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de un significado que iba más allá de Clara, más allá incluso de la misión. Hablaban de colonialismo, de culturas pisoteadas, de espíritus antiguos que habían sido despertados por la intrusión de lo ajeno. Esa noche, el misionero soñó con túneles que se extendían bajo la tierra, interminables, como venas de un cuerpo gigantesco. Soñó con figuras sin rostro que se movían en la oscuridad, susurrando en lenguas perdidas. Y al final de todo, soñó con una puerta que no estaba cerrada, sino sellada desde el otro lado. Cuando despertó, Clara había desaparecido. La buscaron por días, pero no hubo rastro de ella. Algunos dicen que se adentró en el bosque, guiada por una voz que solo ella podía escuchar. Otros que simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Lo único que quedó de su presencia fue un último mensaje garabateado en la pared de su celda. Volveré cuando sea el tiempo. El misionero, destrozado, abandonó Sudáfrica poco después. Regresó a Europa, donde pasó el resto de sus días escribiendo un manuscrito detallando todo lo ocurrido. Un manuscrito que, curiosamente, desapareció de los archivos eclesiásticos años más tarde.
El caso de Clara Germana Selle fue olvidado, como tantos otros. La misión cerró sus puertas y con el tiempo, la vegetación se tragó sus muros, pero en los pueblos cercanos aún circulan historias. Historias de una joven que camina entre los árboles en las noches de luna llena. Historias de voces que susurran desde el suelo. Historias de una puerta que a veces aparece en medio del bosque y que, si uno se acerca demasiado, puede escucharse algo al otro lado, algo que respira, algo que espera, porque el caso de Clara Germana Selle no terminó. Solo está esperando el momento adecuado para comenzar de nuevo. La misión quedó en silencio, pero en los pueblos cercanos aún hablan de Clara, de cómo sus huellas desaparecen en el bosque, de cómo los perros aúllan cuando la luna está llena, de esa puerta que a veces aparece entre los árboles. Si alguna vez caminas de noche y sientes que algo te llama desde la oscuridad, no respondas, no corras, no mires atrás.